Dios te bendiga, amado hermano, en esta noche. Bendiciones, espero te encuentres bien en el lugar donde estés. El día de hoy traemos un mensaje especial como nombre Despertando a la novia. Te comento, hermano, que yo tenía otro mensaje preparado para el día de hoy, pero el Señor puso en mí el sentir que es necesario que su iglesia, que su novia escuche este mensaje, porque estamos viviendo un tiempo en estos momentos en el que el enemigo nos ha querido tener encerrados, nos tiene encerrados, y el enemigo piensa que al cerrar las iglesias nosotros nos vamos a acomodar. Hay algunos cristianos tal vez que se han estado acomodando estos meses. Pero déjame decirte que el Señor te quiere hablar el día de hoy a través de este mensaje, despertando a la novia. La palabra de Dios la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25. Esta es una parábola muy conocida. Esta es una parábola que el Señor, de muchas, ¿verdad? Con la que el Señor les explicaba y les daba estos mensajes a sus discípulos. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Muchos de ustedes ya la han escuchado, pero yo le hacía la pregunta a varias personas, porque hemos escuchado mucho esta parábola, ¿verdad? Y yo les preguntaba, ¿ustedes saben cuántas vírgenes se durmieron? Y me respondían, a todas las personas a las que les pregunté, me respondieron que 5 vírgenes se durmían. Hermano, déjame decirte que la parábola de las 10 vírgenes dice que 5 eran insensatas, que no tenían aceite, y habían 5 sensatas. Pero déjame decirte, hermano, que las 10 vírgenes se durmieron. El libro de Mateo, capítulo 25, versículo 5, dice así: honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice cabecearon todas, hermano. Las 10 se durmieron. ¿Por qué el mensaje de hoy se llama Despertando a la novia? La mujer en la Biblia es tipología de la iglesia.
La Biblia menciona mujeres buenas, como Ruth, Esther, Débora y muchas más mujeres que hay en la Biblia, mujeres buenas. Por eso la mujer es tipología de la iglesia. Pero también en la Biblia hay mujeres malas, como Dalila, Jezabel, la mujer de Job, etc. Las buenas representan a la iglesia de Cristo, que es la novia por la que Cristo viene. Esa es la iglesia verdadera. Y las malas representan a las iglesias apóstatas. En el pasaje de Mateo 25:5 se está hablando de las 10 vírgenes que esperaban a su esposo. En otras palabras, esperaban a Cristo. Pero como el esposo tardó mucho, dice que todas se durmieron. Las 10, hermano. Las 10 vírgenes se durmieron. Déjame decirte, hermano, que es casi así como está la iglesia en estos últimos tiempos. Las que tienen aceite, tienen unción, pero al final se duermen, se acomodan. Espero que este no sea tu caso, ya que se han cerrado las iglesias a nivel mundial. Estate atento, hermano, no te duermas. Tienes aceite, tienes esa unción. Porque las otras solamente esperaban, pero sin unción. Hay 2 tipos de iglesia, mencionamos, ¿verdad? Pero el Señor viene por su iglesia verdadera. No dejes que esa unción que tú tienes, que esa unción que el Señor te ha dado para que tú hables su palabra, esos dones espirituales y esta palabra de revelación que el Señor te ha dado, sea apagado por este ataque del enemigo que ha enviado a las iglesias, que ha enviado a su pueblo. No dejes, hermano, que el Señor te encuentre durmiendo, porque el Señor viene pronto. Cristo viene pronto por una novia enamorada. Cristo viene pronto por una novia que lo ame. Una novia cuando está enamorada habla del novio, no se cansa de hablar del novio. Es así como hoy en día, a través de cualquier medio, hermano, que podamos utilizar para predicar el evangelio, tenemos que hablar del novio, tenemos que presentar al novio. Porque Cristo viene por una novia enamorada. Se va a casar con una novia enamorada. Cristo no se va a casar con alguien que no lo ame. ¿Tú te casarías con alguien que no te ame? Cristo viene por una novia que lo ame. Vamos a hablar de la iglesia de los últimos tiempos. ¿Cómo ha sido el desarrollo de su dispensación? Vamos a visualizar 7 diferentes periodos en la historia de la iglesia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, se empiezan a mencionar las iglesias. Vamos a hablar de las 7 iglesias que menciona Apocalipsis, pero me interesa, hermano, que nos centremos en la última. Así que las primeras 6 no voy a abundar tanto en las primeras 6, pero sí es necesario que mencionemos un poco. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, habla de la iglesia de Éfeso. Aquí arranca la iglesia. Esta es la iglesia primitiva. Dice el capítulo 2, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice el versículo 4. Esta es la iglesia primitiva, hermanos, pero dice el versículo 4 que perdió su primer amor. Imagínense desde cuándo fue fundada o fue abierta esta iglesia. Desde ahí la iglesia va perdiendo su primer amor. Esta iglesia sale en el año 70 después de Cristo y se expande por todo el mundo porque fue invadida por Tito el Romano. ¿Cómo fue que esta iglesia perdió su primer amor? ¿Cómo es que la iglesia va perdiendo su primer amor? ¿Qué actitudes, hermanos, se experimenta cuando se pierde el primer amor? ¿Ya no ganamos almas? ¿No asistimos a la iglesia como lo solíamos hacer? Tengamos mucho cuidado con esto porque ahorita por la situación no estamos asistiendo a la iglesia. Que esto no sea pie, hermanos, para que tu primer amor se vaya perdiendo. Dejamos de diezmar, la iglesia nos cansa, los cantos nos aburren y empezamos a ir a la iglesia. Ya vamos perdiendo ese primer amor. Y esto es lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Vamos a ver en el versículo 8 la siguiente iglesia. Y aquí le habla a Esmirna. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta es la iglesia de Esmirna. Esta es la iglesia perseguida. El versículo 9 y 10 habla que esta es la iglesia perseguida. Esta iglesia tiene 10 persecuciones por el Imperio Romano. En el versículo 10 lo dice. Que va a padecer, dice. Y echará a algunos de vosotros. Y dice, y tendrás tribulación por 10 días. Esos son 10 persecuciones, hermanos, que esta iglesia tuvo por el Imperio Romano. Como la iglesia se expandió, entonces ahora el Imperio Romano la persigue por los 10 días. Y 10 días significa 10 persecuciones. En el versículo 12 vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, esta es la iglesia que se corrompe, hermanos. Pérgamo viene de pergamino, que significa papel. El versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Continuando con la historia, en el año 312 después de Cristo, Constantino hace un pacto con la iglesia. Es de ahí donde nace otra iglesia que muchos ya conocemos.
y empiezan las bulas papales. Estos son creencias, hermanos, que no son bíblicas, son creencias que no están escritas en la Biblia y las empiezan a escribir en papel y esto se convierte en decreto. De ahí viene Pérgamo. De ahí nace esta iglesia. Vamos a leer el versículo 18 y le habla a la iglesia de Tiatira o Tiatira, no sé cómo se pronuncia. Dice el versículo 18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama, de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, esta iglesia es la iglesia de los oscurantismos. Aquí es donde se da la Santa Inquisición. El versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Es una iglesia, hermanos, del matriarcado, donde abunda un matriarcado espiritual. Como les dije, vamos a ir un poco rápido con estas iglesias porque es la última iglesia en la que nos vamos a enfocar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Aquí le habla a la iglesia de Sardis y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, aquí es donde la iglesia empieza a adormecerse. Aquí le habla el Señor y le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, la iglesia empezó dejando su primer amor. La iglesia tuvo persecuciones, tribulación. Después la iglesia se corrompe. Después la iglesia empieza a dejar entrar falsas doctrinas. Mire cómo viene ¿cómo le puedo decir? Paso a paso el proceso de la iglesia. Esta iglesia, ya en Sardis, se empieza a dormir. La iglesia se está durmiendo. Y despertemos, hermanos, antes de que perdamos más tiempo, dice el Señor, porque en cualquier momento se nos puede acabar. El versículo 2 y 3, el Señor le dice que despierte ya. El Señor le está diciendo a su novia, le está diciendo a su iglesia que ya despierte, que recobre su primer amor. Olvídate de las persecuciones, de las tribulaciones por las que estamos pasando. Deja todo en las manos de Dios. Lo peor que puedes hacer en estos momentos, hermanos, es dormirte. Porque esto viene de parte del enemigo. El enemigo quiere que el Señor nos encuentre durmiendo. Recuerda que la novia, Él viene por su novia. La novia eres tú, la iglesia eres tú. Estamos pasando tiempos de tribulación en estos momentos.
Hay muchas personas que por la situación han perdido sus trabajos o no pueden trabajar. Este es un tipo de tribulación, hermano, pero te digo, no pierdas ese primer amor. No pierdas ese primer amor, no te duermas. No te duermas porque el Señor viene. Cristo viene pronto y Él viene por su novia. Vamos a hablar en el versículo 7 de la iglesia de Filadelfia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mis palabras y no has negado mi fe. Hermanos, esta iglesia de Filadelfia, esta es la iglesia que tiene un poco de despertar. Esta es la iglesia misionera, es una iglesia amiga. Filos es igual amigo. Esta iglesia tuvo un pequeño renacer, tuvo un pequeño despertar, y fue un pequeño renacer de la iglesia por medio de los misioneros. Estas 6 anteriores es como ha sido el proceso de la iglesia. Pero vamos a ver la iglesia final en la que me quiero centrar, que es la última iglesia a la que le escribe el Señor. Y es Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Le escribe a la iglesia de la Odisea. Y le dice, cuando llegamos aquí, vamos a ver qué es lo que está pasando en la iglesia del último tiempo, hermanos. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Laos quiere decir pueblo en griego, y Odisea es diché, que significa leyes. Este es el momento que está viviendo la iglesia actualmente. Este es el momento en el que el pueblo es el que dicta las leyes y no los pastores, hermanos. Ahora el pueblo le dice al pastor qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer. El pueblo quiere traer a la iglesia en estos tiempos, quiere traer el mundo a la iglesia, quiere traer las cosas del mundo a la iglesia. Esto es el momento que está viviendo este tiempo la última iglesia. Y vamos a ver las características de esta iglesia, hermanos. Dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor. Esta es una iglesia tibia. La iglesia de los últimos tiempos. La iglesia de este tiempo, hermano, se ha convertido en una iglesia tibia. Y le dice el Señor, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínese de qué forma el Señor, de qué manera el Señor le está hablando a esta iglesia. Vomitar. Nosotros normalmente, cuando vomitamos, es porque desechamos algo que nos ha caído mal, algo que nuestro estómago no tolera. El Señor le está diciendo a esta iglesia que no la tolera, que la va a vomitar. Pero sigamos leyendo. El versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Mire, escuche de qué manera le habla el Señor a la iglesia. Esta es una iglesia que dice que no tiene necesidad. Hermanos, ¿qué es lo que está de moda ahora en el evangelio? ¿Qué es lo que está de moda ahora en las prédicas? El Señor le está diciendo que es una iglesia que dice que no tiene necesidad de nada. ¿Qué es lo que se predica ahora? ¿Acaso no ha entrado la doctrina de la prosperidad? Haciéndole creer a la gente o transgiversando la palabra del Señor. Pero el Señor la mira de otra manera, hermanos. El Señor la mira desventurada, miserable, pobre y ciega. ¿Acaso, hermanos, este no es el tiempo de la iglesia de los últimos tiempos? En los que ahora se dan, hermanos, cultos de entretenimiento y manipulación almática. En los que ya no se comparte la palabra como se debe de compartir, hermanos. Juegan con el alma de la gente. Muchas iglesias han estado jugando con el alma de la gente. Porque ahora es el pueblo el que dicta las leyes. Esta iglesia, hermanos, tiene que despertar. Hace 30 años, yo no sé si muchos de ustedes tienen más de 30 años o 20 años de andar en el evangelio. Pero yo me recuerdo, hermanos, que hace 30 años se predicaba del arrebatamiento. Por todos lados se decía: Cristo viene, arrepiéntete, Cristo viene, arrepiéntete. Pero ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado todo ahora? Ahora es: el Señor te va a hacer próspero, el Señor te quiere ver con más. Ponga atención, porque esta es una iglesia que dice que no tiene necesidad. Esta iglesia, hermanos, tiene que despertar, porque el Señor la está llamando a la puerta. Lea conmigo el versículo 20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. El Señor está tocando a la puerta de la iglesia en estos momentos. Este versículo lo han usado, hermanos, para evangelizar a los de afuera. Pero realmente la palabra dice que le escribe al ángel de la iglesia. O sea, le está escribiendo al pastor. Y no es para evangelizar a los de afuera, hermanos. Es para la iglesia que está adentro. Porque ya sacó a Jesús de la iglesia. Este versículo aplica para eso. Porque ya no se está predicando el arrebatamiento, ya no se está predicando la condenación, ya no se está predicando el arrepentimiento, la salvación. Porque hemos sacado a Cristo fuera de la iglesia y hemos metido otro evangelio a la iglesia. El Señor está tocando a tu puerta. El Señor está tocando a la puerta para que tú le abras y lo dejes entrar nuevamente. El Señor nos está despertando. No te duermas en estos momentos, no te duermas en estos tiempos. Vamos a ir concluyendo con el libro de Cantares para que miremos cómo el Señor le habla a la iglesia, de qué manera el Señor le habla a su novia. Dice el libro de Cantares, capítulo 5, del versículo 2 al 7. Dice el versículo 2: Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama y dice: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche.
Hermanos, el libro de Cantares habla o menciona dos personajes y habla de la Sulamita y del amado. Y la Sulamita, hermanos, es el tipo de la iglesia y el amado es el tipo de Cristo. Y ella le dice que ella está dormida y que el Señor le habla. Mire de qué manera el Señor nos está hablando. El Señor le está hablando a su novia para que despierte. El Señor la enamora. Le dice que despierte. Le dice: despierta, hermana mía, hermana, amiga, paloma. Regresemos a Apocalipsis, donde leímos que el Señor está tocando a la puerta y le llama. De esta manera el Señor nos está hablando, que despertemos ya, que este tiempo de angustia y tribulación que estamos viviendo no nos haga que nos acomodemos, no nos haga que dejemos de escuchar palabra ni de compartir palabra. A muchos ya se les olvidó. A muchos ya se les olvidó ahora lo que es estar congregándose. Como yo les decía, yo no pensaba dar este tema el día de hoy, tenía otro tema, pero el Señor puso en mi corazón que este ataque o este virus es un ataque del enemigo que nos está preparando para lo que viene, hermanos. Dice que van a haber días en los que van a buscar palabra y no la van a encontrar, porque el Señor ya se ha llevado a su novia, hermanos. Y le dice que su cabeza está llena de rocío. El rocío significa la palabra de Dios. En el versículo 3, ella contesta y le dice: me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? ¿Se acuerdan que en la Odisea la iglesia se encuentra desnuda? En la Odisea el Señor le dice a la iglesia que está desnuda. No se quiere vestir. Ya se quitó el calzado. El calzado significa ir a predicar. Me quito la cobertura. Hay muchos que este encierro los ha hecho quitarse el calzado. Los ha hecho desnudarse, quitarse su cobertura. Hermano, este mensaje es para ti. No te duermas, despierta. El Señor quiere despertar a su novia, a su iglesia, porque el Señor viene pronto. El Señor viene por una novia enamorada, por una novia que hable día y noche de Él. No viene a casarse con una novia que no lo ame. El versículo 4 dice: mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. El Señor tuvo que tocar el corazón para despertarla. El Señor, el día de hoy, está tocando tu corazón. El Señor quiere que despiertes. El versículo 5 dice: yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra. Mirra significa amargura. El Señor está encontrando una iglesia amargada. El Señor viene por su novia. Te lo repito, el Señor viene por su novia. No me cansaré de repetir que Cristo viene pronto. Este fue el evangelio que yo conocí. El evangelio de Cristo viene. Pero hemos sacado el evangelio para meter otras doctrinas, para meter falsos profetas que no traen palabra, que solo traen un show mediático, pero eso es lo que la gente ahora quiere oír. Hemos traído el evangelio de la prosperidad, pero ahora muy pocos son los que predican que Cristo viene. En el versículo 6, por fin la iglesia se levanta y dice: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Para muchos hermanos va a ser demasiado tarde, porque Cristo ya se ha ido. Para muchos hermanos que el Señor ha estado tocando la puerta y no le quisieron abrir, no quisieron abrir esa puerta y dejarlo entrar a Él. Para muchos va a ser demasiado tarde. ¿Y qué va a pasar, hermanos, con esa iglesia que se quede?
Dice el versículo 7, que me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima de los guardas de los muros. Los que queden en la tribulación, hermanos, van a ser golpeados. Se les quitará la cobertura. Van a vivir la tribulación y la gran tribulación. Yo no sé qué piensas tú de esta palabra. Yo no sé qué piensas tú de vivir los tiempos de la tribulación, hermanos. Pero el Señor te está mandando un mensaje claro. El Señor quiere que despiertes. El Señor quiere que en este tiempo de tribulación y angustia que estamos viviendo, no te quites el calzado, no te quites la cobertura. Predica, habla de Cristo. Como conclusión, este mensaje es para que nos despertemos y no nos quedemos. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu le quiere decir el día de hoy. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14, dice: por lo cual, dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La iglesia no debe de esperar brillar en el cielo, hermanos. Desde hoy debemos comenzar. Estás en tu casa y puedes predicar en tu casa. Porque mientras la iglesia de Cristo duerme, no puede llevarse a cabo el plan perfecto de Dios hoy. Pero si la iglesia despierta, la luz de Jesús alumbrará sobre ella, haciéndola brillar como esa preciosa y preparada novia que será la protagonista en las bodas del Cordero. Regresando nuevamente al libro de Mateo 25 con el cual iniciamos. Me gustó una versión que encontré en la versión NBI y dice, capítulo 25, versículo 6. A medianoche se oyó un grito. Escucha este grito, hermano. Ahí viene el novio. Sal a recibirlo. Ahí viene el novio, amada hermana. Ahí viene el novio, amado hermano. Sal a recibirlo. El versículo 13 dice: por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Mantente despierto, mantengámonos despiertos. No sabemos el día ni la hora, hermanos. Es momento de predicar la verdadera doctrina, el verdadero evangelio de Cristo. Es momento de predicar de arrepentimiento. Es momento de predicar que Cristo viene. No estemos esperanzados, hermanos, en ver quién nos viene a hablar de algo maravilloso que va a pasar en nuestras vidas. Hemos dejado entrar el mundo a la iglesia. Hemos dejado entrar cosas que no son de Dios a la iglesia. Ahora la iglesia eres tú, en tu casa. Muchos pastores de tus iglesias están predicando por medio de las redes. No te duermas, despiértate, escucha el mensaje, no te acomodes. Van a haber tiempos en los que querrás escuchar el mensaje y no vas a poder escucharlo, porque Cristo ya se ha ido con su novia. Y si quieres ser parte de eso, enamórate de Cristo. Porque tú no te vas a casar con una novia que no está enamorada de ti, ¿verdad? Igual es el Señor. El Señor viene por una novia enamorada. Y esa palabra es muy amplia, hermanos. Te deseo que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que puedas compartir este mensaje. Hay muchas personas que nos han estado escribiendo en privado, por oración. Vamos a anunciar próximamente pues un día de intercesión. Estamos apuntando las peticiones y estamos orando. Habemos un grupo de personas que estamos orando y despierta, hermanos. El Señor viene pronto. Cristo viene.
Estos son los últimos tiempos, créelo, créelo, no estoy exagerando, estos son los últimos tiempos. Bendiciones, que Dios te guarde, que Dios guarde tu vida, que Dios guarde la vida de tu familia, que el Espíritu Santo te cubra, que el Espíritu Santo te guarde si tienes que ir a trabajar, que el Espíritu Santo more en ti, en las personas que te rodean. Y esa promesa de yo y mi casa serviremos a Jehová, la seguimos creyendo, hermanos. En el nombre de Jesús, pasa una bendecida noche y bendiciones.